Da mucho gusto ver algunos rostros que hacía tiempo que no veía. Damos gracias al Señor por ello. Y vamos a entrar en materia de inmediato. Nos vamos a Hechos capítulo 2 para que continuemos con la segunda parte del mensaje que predicamos la semana pasada sobre la perseverancia. Hechos capítulo 2, el texto sigue siendo el mismo desde el versículo 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. ¿Listos? Pues arrancamos entonces. Hechos 2, 41 al 47. Recuérdense que Pedro estaba predicando la palabra de Dios, se convirtieron como 3,000 personas y con esto queda inaugurado, después de la venida del Espíritu Santo, la iglesia, como hubiera dicho nuestro misionero, el hermano Pablo Joles, dice, la iglesia bautista, la primera iglesia bautista en Jerusalén. Porque como él era un misionero bautista, tenía que ser una iglesia bautista, porque la iglesia bautista decía que era la de sana doctrina. Bueno, ojalá y fuera así siempre, ¿verdad? Eso es lo que deseamos, tener una sana doctrina apegada a la palabra del Señor. Pero vemos el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No era iglesia bautista, sino la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es la iglesia que componen los creyentes que, haciendo profesión en el Señor Jesucristo, habiendo oído el Evangelio de la gracia, pues entonces, consecuentemente, responden a ese llamado del Señor a conversión. Y lo que vamos a ver aquí es precisamente cómo se sucede originalmente. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano Rudy, por favor, hazme llegar una botellita de agua, que no sé por qué me ha venido esta garrapela de un momento a otro aquí. Parece que alguien no quiere que yo predique. Bien, sigo leyendo. Se me va la voz. Pero sigo. ¿Estoy en dónde? ¿En qué versículo? Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermano. Padre, permite que no haya ningún impedimento para que pueda, Señor, tu Santo Espíritu, Padre, pues fijar estos pensamientos y estas verdades, Señor, y darnos convicciones, Señor, en nuestras mentes y corazones, y más que esto, Señor, corregirnos, Señor, llevarnos a un arrepentimiento y movernos, Señor, a hacer tu voluntad perfecta como partes de la iglesia de la cual tú nos has hecho miembros por medio de la sangre del Cordero. Pedimos, Señor, que bendigas esta predicación, tanto en su emisión como en su recepción, Señor, pero sobre todo, Padre, que fructifique para tu gloria. Guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada, es una especie de pequeño resumen sobre los dos primeros puntos que estuvimos viendo. Hacíamos énfasis en el tema de la perseverancia, porque dice dos veces en el pasaje que leímos, en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo de lo que habla es perseverancia, porque al final en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y por las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y decíamos en cuanto a la perseverancia, que de lo que se trata precisamente es de mantener el ánimo en algo con lo que se ha iniciado. Y cuando una persona es perseverante, es una persona que está activa, que está accionando de una manera constante, no hace pausas, no aplica aquella fábula de la tortuga y de la liebre, ¿verdad? Sino que por el contrario, sencillamente sigue adelante y está conservando su entusiasmo independientemente de cuáles sean las dificultades que a través del tiempo le sucedan. Entonces, cuando hablamos de perseverar en este contexto, tenemos que tener muy claro que no se trata de la falsa enseñanza que en un tiempo se estaba diseminando mucho, en el sentido de que para que una persona fuera realmente salvo, tenía que ser una persona que perseveraba, sino que es todo lo contrario. O sea, una persona que persevera es una persona salva, sí, pero sobre todo el salvo es el que persevera. Y este es el énfasis que nosotros tenemos que poner.
Si somos realmente cristianos, si hemos venido a los pies de Jesucristo, si hemos sido salvos por fe y no por obra, como consecuencia nosotros vamos a perseverar en la gracia. Pero la semana pasada enfatizábamos, parte de muchos detalles que decíamos en cuanto a la idea de persistir, de tener listo, de estar siempre, de asistir, de ser constante, que todos son cosas que podríamos mencionar en paralelismo con la idea de perseverancia. Queríamos enfatizar sobre todo que hay 4 formas distintas de ser perseverante, pero vamos a hablar de esto en otra ocasión. Enfatizaremos ahora fundamentalmente el hecho de que solo los verdaderos cristianos son perseverantes, porque fíjense como dice el versículo 41, los que recibieron su palabra, y hace referencia a aquellos que también fueron bautizados, y luego dice que fueron añadidos también a la iglesia. Los cristianos, ¿verdad?, que han creído a la palabra de Dios, que se han arrepentido de sus pecados, que han sido bautizados bíblicamente por inmersión, que han sido añadidos a la iglesia del Señor, deben ser perseverantes en aquello en lo cual ha creído, en aquel en quien ha confiado. Por eso, cuando una persona dice, bueno, yo era cristiano en una época, bueno, pues realmente podemos dudar de que sea real. Tal vez tiene una buena intención, pero tal vez quiere ser sincero, pero realmente no se corresponde con lo que la Biblia enseña. Porque el cristiano verdadero persevera en la gracia del Señor y a través del tiempo lo que se despejan son las incógnitas. Es posible que alguna persona entre en duda, porque para eso Satanás es especialista con sus dardos de fuego, de si ha sido o no salvo, si ha sido o no perdonado, en el tiempo en el cual pues apenas está dando los primeros pininos, los primeros pasos en la vida cristiana. Pero a través del tiempo el propio Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y es el Espíritu Santo que nos lleva a perseverar en la gracia de nuestro Señor. Recuérdense la parábola, hice referencia a ella la semana pasada del trigo y la cizaña. O sea, en una iglesia, en una congregación, ¿verdad? Hay de todo, como dice, hay de todo tipo de personas. Pero ¿cuándo se va a saber realmente si es trigo o es cizaña? Bueno, al cabo del tiempo, como dice la parábola. Al cabo del tiempo va a llegar un momento en el cual se van a diferenciar y van a fructificar de una manera distinta. Los primeros cristianos eran reconocidos por la perseverancia que tenían. Por eso dice el versículo 46 que con alegría y sencillez de corazón tenían favor de todo el pueblo y iban multiplicándose. Bien, esta perseverancia, decía yo hace un rato, que es una perseverancia que se manifiesta en 3 formas. Estoy resumiendo muy brevemente lo que vimos la semana pasada, porque el primer tema es el hecho de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa perseverancia en la palabra de Dios, en la enseñanza apostólica que comprendía sin lugar a dudas el Antiguo Testamento también, y así lo vemos nosotros a través de todas las cartas y las epístolas, las cartas y los mismos evangelios, como el propio Señor Jesucristo citaba el Antiguo Testamento y los escritores sagrados del Nuevo Testamento también. Pues esta doctrina, ¿verdad?, es una doctrina que sin lugar a dudas debe estar siendo retroalimentada en nosotros de una manera constante, permanente. El cristiano, el verdadero cristiano, persevera en la lectura de la palabra de Dios. Es una persona que tiene una sed que inicialmente es como la de un niño recién nacido por leche espiritual, ¿verdad? Pero a partir de ese momento se constituye en un alimento básico del día a día, de la vida de un creyente, el nutrirse con la palabra de Dios. Por eso vemos que perseveraban ellos en esta doctrina de los apóstoles, y esta perseverancia es una perseverancia que tiene que ser introspectiva. Tiene que ver con lo que es nuestra lectura diaria, devocional de la palabra de Dios, mediante la cual nosotros podemos hacer una reflexión, ¿verdad?, en cuanto a nuestra condición delante del Señor como fruto de la influencia del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. La Biblia habla al creyente y le habla todos los días. Dios le habla al creyente todos los días. Y el creyente persevera en la gracia del Señor por la influencia del Espíritu Santo a través de su palabra bendita. Esta es la perseverancia que tiene que ver con una perseverancia introspectiva, o sea, una persona que es bendecida por su perseverante lectura en la palabra de Dios. Pero hay una perseverancia que es la perseverancia práctica, y es aquella de practicar o aplicar diariamente a su vida los principios de la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser discipulado y por eso es tan importante conocer la doctrina bíblica. O sea, estos hermanos que estaban allá, pues perseveraban en aplicar estos principios independientemente de cuál fuera lo que parecería conveniente en un momento dado. Y es un filtro que nosotros los creyentes tenemos que tener. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y una vez conociendo lo que dice la Biblia, entonces aplicarlo a nuestras vidas. Esto es una perseverancia práctica. Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no cuestionamos nuestro proceder diario con lo que manda la palabra de Dios y a veces escogemos el camino de la desobediencia antes que de la desobediencia. Lógicamente luego después clamamos al Señor, Señor, ayúdame que me ahogo. Pero sin embargo, teníamos que seguir adelante, perseverar tras el llamado del Señor. Hermanos, hay otra perseverancia que es la activa y es la que tiene que ver con el proclamar la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la Biblia. O sea, un creyente, un verdadero creyente, no solamente reflexiona en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios de una manera regular y personal, y se mide en función de ese espejo para ver cómo está su aspecto espiritual, sino que además de esto es una persona que sin lugar a dudas lleva adelante un criterio bíblico en cada una de las decisiones que toma. Pero además de esto es una persona que de una manera activa está comunicándole a los demás la verdad en la cual él ha creído, el Evangelio de la gracia. Y esto es lo que se llama una perseverancia activa. El verdadero creyente no puede evitar verse necesariamente compelido, impulsado a hablar del Señor que le salvó, a predicar a otros el Evangelio. Es algo que no solamente es un mandato, sino que es algo que sencillamente que es una consecuencia de la abundancia del corazón, porque de ella habla la boca. Un creyente verdadero persevera en la lectura de la palabra. Estamos hablando de que los hermanos de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles sin lugar a dudas, y lo hacían de una manera, sin lugar a dudas, también introspectiva, en una manera práctica y en una manera activa. O sea, ellos iban anunciando a los demás aquel mensaje que habían recibido, el mensaje de que Jesucristo había resucitado de los muertos y que Él era el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hermanos, esta es la primera perseverancia, hablamos de esto la semana pasada. Yo sé que estoy hablando muy rápido, es a propósito, porque para los que estaban aquí la semana pasada, pues ya esto es reiterativo o repetitivo. El segundo punto en cuanto a la iglesia primitiva era el hecho de que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Esto tiene que ver con lo que se llama la coinonía, o sea, la comunidad o la confraternidad que normalmente hay entre los cristianos. Es una unidad que parte del hecho de que somos uno en Cristo. Recuérdense que esa fue la oración intercesora del Señor por sus discípulos. Padre, dice, para que sean ellos uno como tú y yo somos uno y permanezcan en la unidad. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno en el Señor. En Él somos uno, pero sin lugar a duda que cuando hablamos de coinonía o de comunión entre los santos en la iglesia, estamos hablando del cumplimiento de la perfecta voluntad del Señor Jesucristo. Dice, para que sean perfectos en la unidad. Y es una obra que Dios hace. O sea, en la iglesia, como decíamos la semana pasada, no se trata de ninguna manera de una organización, una estructura, ¿verdad? Sino que es un organismo vivo, en el cual cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y tenemos determinadas funciones. Y la semana pasada enfatizábamos también que no se trata simplemente de tener una unidad de propósito, porque esto lo hacen las organizaciones seculares. Se trata fundamentalmente de una comunión en el Espíritu y algo que va mucho más allá que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es el hecho de que la gracia y el amor de Dios nos funde. Y es interesante que así lo dice 2 Corintios 13, 14, cuando dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo ya cuando está casi despidiendo la carta a los Corintios. Hermanos, la iglesia debe mantenerse unida como consecuencia de la obra del Espíritu Santo, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Salvador. Ahora, esta coinonía o esta comunión en la iglesia tiene algunos aspectos que debemos nosotros recordarlos. Lo mencionábamos la semana pasada. Lo dice cuando en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Tienen su texto? ¿Me siguen? Estaban juntos y tenían comunión, tenían en común todas las cosas. Me escuchan bien, ¿verdad? A pesar de la lluvia. Yo puedo hablar más fuerte todavía. ¿Ok? Perfecto. Pues seguimos adelante. Estamos en el versículo 44. Cuando hablando de la iglesia primitiva, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Y yo enfatizaba que no se trataba de un comunismo lo que estaban haciendo ellos allá, sino que sencillamente con ese primer amor y esa identidad que estaba, identidad e identificación que tenían unos con otros y con el Señor, pues sencillamente para cada uno lo más importante era lo que el otro representaba o necesitaba. O sea, ellos estaban compartiendo sus cosas y compartían físicamente. O sea, en otras palabras, se preferían el uno al otro. Cuando tú eres parte de una iglesia y particularmente de una iglesia local como es esta, pues lo más natural es que tu preferencia sea en compartir con los que son parte de tu familia en la fe. Y debe ser eso una cosa regular, simplemente. Ellos lo hacían de una manera regular. O sea, estaban juntos, dice. Comían juntos, se enfatiza inclusive el versículo 46. Pero habla inclusive del hecho de que compartían sus bienes porque para ellos lo que ellos tenían era una dádiva del Señor que debían compartir con los demás. Y enfatizábamos la semana pasada que hay una tendencia egoísta que está en la naturaleza humana desde cuando se es bebé, de decir mío, 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 ¿verdad? Y muchas veces actuamos así. Si yo tengo un carro, pues ese carro mío debe estar al servicio de la iglesia y al servicio de los hermanos en términos general, al servicio del Señor. Y si tengo una casa, pues mi casa debe ser la casa del Señor. Por eso enfatizo mucho. Algunos me dicen, ¿cuándo podemos tener un estudio bíblico? ¿Cuándo podemos reabrir los estudios bíblicos? Yo digo, cuando algún hermano quiera hospedar en su casa al estudio bíblico, o sea, al predicador y a los invitados, y quiera constituirse precisamente en un instrumento de la gracia del Señor para que la iglesia se congregue y practique la coinonía también en ese lugar. Pero estos primeros hermanos, dice, para ellos la salvación que tenían era una cosa tal, la comunión de que gozaban era una cosa tal, que estaban pendientes de las necesidades de los demás, y así lo dice. Ellos cogían, y dice, vendían sus propiedades con tal de tener con qué ayudar a aquellos que tenían necesidad, de manera que pudiera haber, por así decirlo, pudieran tener cubiertas las necesidades todos. Y en ese sentido, les decía yo la semana pasada a ustedes, hermanos, que cuando nosotros ofrendamos aquí en esta congregación, lo que estamos haciendo es simplemente proveyendo para que podamos compartir con los demás. Gracias al Señor que tenemos todavía un listado de unas 15, creo que son 17 entre ministerios y pastores y misioneros que podemos apoyar como iglesia local. Y damos gracias al Señor por ello, porque han pasado los años y hemos podido mantener las ofrendas y hemos podido ayudar a estas iglesias. Vamos mucho más allá de sencillamente cubrir las necesidades nuestras. Y damos gracias a Dios por ello. Pero cada uno de nosotros debe tener la misma carga que tenían los hermanos, que era desprenderse de lo suyo a favor de los demás creyentes. Hace mucho tiempo que no tenemos nosotros visitas con ayudas especiales, pero quiero decirles una cosa. Recientemente me vino a visitar el pastor de los, ¿cómo se llama?, de los Brujanes, el pastor, ayúdenme, diáconos, Mordán, el pastor Salvador Mordán, vino con la esposa y decía que siempre daban gracias al Señor allá en la iglesia por las ofrendas que ustedes le mandaban de regalos en las Navidades. Y decía, ustedes mandan tanta ofrenda que nosotros cogemos una parte y la guardamos, ¿verdad? Para entonces actividades especiales que tenemos con los niños y podemos darle también regalos adicionales que motivan a los niños y a los padres también. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que podemos compartir con otros! Pero en este caso no compartían de lo que les sobraba como hacemos normalmente nosotros, sino que compartían de lo que tenían. O sea, dicen, eran capaces de despojarse, desprenderse de lo suyo con tal de cubrir las necesidades de los demás. Hermanos, eso es una gran bendición. La perseverancia era unánime y en este sentido tenían una actitud correcta, unánimes, con un alma, con mucha solidaridad entre ellos. La hacían, dice, cada día, o sea que la frecuencia era diaria. No era que nos juntábamos el domingo, no vemos el domingo en la iglesia, no. Era todos los días había una comunión entre los hermanos, una coinonía, un compartir, un estar pendiente el uno del otro, uno cuidarse mutuamente, asegurarse de que el otro esté bien, ver de qué manera puede ser de bendición a los demás. Pero hay un énfasis muy particular cuando dice que también en el templo. Versículo 46 es donde estoy. Dice aquí en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Hermanos, fíjense qué interesante. Dice que ellos todos los días iban ¿a dónde?
al templo, al templo. Y la semana pasada, pues les exhortaba yo a no contentarse con venir un domingo en la mañana a la iglesia, cuando la iglesia tiene cultos regulares, tanto domingo en la noche como el miércoles. Y siempre decimos, el miércoles es el culto más importante. Yo lo creo de corazón, que el miércoles es el culto más importante. Yo lo creo de corazón. Es cuando venimos a inclinar nuestro rostro delante del Señor y a decirle, Señor, asístenos. Es el momento en el cual venimos aquí a implorar por otros que tienen necesidades, que llevamos a cabo el ministerio sacerdotal que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Es el momento en el cual venimos aquí con humildad a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Pero también, como lo hacían los primeros cristianos, tenemos que tener la palabra de Dios y enfatizamos también el hecho de que cada vez que la iglesia se reúne, la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios tiene que estar presente y tiene que ser predicada. Hermanos, ese va a ser siempre el centro de la iglesia, la palabra del Señor. Pero las oraciones no se quedan atrás. Es una manera correcta de adoración y vamos a hablar de esto a partir de este momento. Fíjense que antes de llegar a las oraciones, en el versículo 42, ¿siguen conmigo? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones, ¿verdad? El partimento del pan. Ahora es cuando vamos a comenzar el mensaje de hoy. Nadie se puede ir porque está lloviendo a cántaros. Y ya lubriqué la garganta, así que ahora es que yo puedo. Esta expresión, el partimento del pan, era la que usaban los primeros cristianos para hacer referencia a la Santa Cena, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Todavía se me escucha bien, ¿verdad? A pesar de que hable bajito. Bien, fíjense que cuando en 1 Corintios 10, el versículo 16, no vayan allá, el apóstol Pablo hace referencia a esta, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y dice luego, y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, el partimento del pan es precisamente lo que nosotros celebramos cuando celebramos Santa Cena. Y esto tiene una serie de implicaciones. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Acompáñenme allá, hermanos. 1 Corintios 11. Búsquenlo en sus Biblias. Y si pudieran marcarlo y subrayarlo, fuera bueno que lo tuvieran marcado y subrayado. Estamos hablando de que los hermanos perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, no solamente en la comunión unos con otros, sino también en el partimento del pan. Y ahora voy a comenzar, como quien dice, a poner dedos en llagas. Esta tarde nosotros tenemos culto acá. Si es por la perspectiva y hablando en términos carnales, con este aguacero, y después de haber estado ustedes aquí esta mañana durante 3 horas y media, perdón, no tanto, pues seguramente van a venir muy pocos al partimento del pan. Qué pena por los que se pierden, los que se lo pierden. Pero en fin, déjame no ser pesimista y vamos a hablar de lo que implica o lo que significa el partimento del pan. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. El apóstol Pablo está dando aquí instrucciones a la iglesia de Corintios de lo que ellos estaban haciendo y lo que deberían de hacer cuando partían el pan. Y por eso él dice, yo no los alabo a ustedes porque ustedes no están haciendo las cosas bien hechas. Entonces lo que vamos a aprender es cómo sí se celebra la Santa Cena de una manera correcta. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
Los hermanos de Corinto estaban celebrando incorrectamente la cena del Señor. Era muy frecuente que la celebración de la Santa Cena fuera parte de una cena completa en la cual la iglesia se reunía y compartía los alimentos, pero ya ellos habían hecho de ello una especie de festín individual, por grupos, ¿verdad? Se reunían, llegaban al punto inclusive de emborracharse, mientras se supone que estaban celebrando la cena del Señor. Y cada uno comía aparte su comida, o sea, no había tal cosa como una comunión en Cristo. Y él comienza diciendo, no puedo de ninguna manera alabarlo por lo que ustedes están haciendo, de ninguna manera, porque lo están haciendo incorrectamente. Entonces comienza ahora, a partir del próximo versículo 23, a explicar qué es la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Fíjense, dice acá, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿cómo dice? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿cómo dice? En memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo da una serie de instrucciones de cómo sí se debe celebrar la Santa Cena. Y lo primero que nosotros vemos en los primeros versículos, que es un tiempo de comunión fraternal. Consecuentemente es para cristianos que hayan sido previamente bautizados, porque todo aquel que cree debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión que el Señor le da a los discípulos, a todos los cristianos, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. De manera que el que creyere fuera salvo, porque el que no creyere será condenado. Entonces, esa persona debía ser bautizada en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el bautismo es un prerequisito, sin lugar a duda, porque una persona que no es capaz de obedecer en lo más mínimo, que es bautizarse después que hace profesión de fe, posiblemente no es un creyente verdadero. No está dispuesto a obedecer al Señor. Entonces, ¿qué más da que participe o no participe de la comunión de los santos cuando no es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Pero aparte de eso, es imprescindible que cuando nosotros celebremos la cena del Señor tengamos discernimiento espiritual. Los versículos que van del 29 al 30 nos hablan precisamente sobre eso. O sea, el hecho de que no podemos comer del pan y tomar de la copa, dice, sin discernir lo que estamos haciendo. Necesitamos discernimiento espiritual. Y en este sentido, lo primero que quiero decirles, que hay que darse cuenta de que no se trata de ninguna manera de un sacramento. El invento de que se produce una transustanciación de los elementos y que ese pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo y que el poco de jugo de la uva o el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, eso es un invento que no voy a ir a los datos históricos ahora porque me tomaría tiempo y no me importa. El hecho es que la Biblia no dice de ninguna manera y en ninguna parte esto. Sí representa este pan el cuerpo y sí representa este vino o este fruto de la vid, esta copa, la sangre, el cuerpo partido, entregado de nuestro Señor Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados, el justo en sustitución de los injustos, padeciendo por nosotros, derramando su sangre para redimirnos de la consecuencia del pecado, a fin de que nosotros seamos propicios delante del Señor. Hermanos, hay que estar claro en cuanto a eso.
Pero parte del discernimiento que tenemos que tener es saber que Dios va a juzgar necesariamente a aquella persona que, diciendo que es un creyente, pervierte y menosprecia el partimiento del pan en la iglesia, o sea, la Santa Cena. Dios lo va a juzgar, lo dice acá. Dice, es necesario, dice el apóstol Pablo, que lo hagamos con discernimiento, porque el que lo hace de una manera ligera, dice, juicio come y bebe para sí. En vez de ser una bendición, se va a convertir en un elemento de juicio. Dice, por esto hay muchos debilitados entre vosotros, hay muchos que están enfermos, dice, y algunos inclusive han perdido la vida, Dios le ha llevado. A pesar de que no van a perder la salvación, pero sin embargo, para que no sigan haciendo mal uso o dando mal testimonio de lo que es el símbolo fundamental de nuestra comunión en el Señor Jesucristo, la celebración en coinonía, en comunión de la Santa Cena. Se requiere al mismo tiempo tener comunión unos con otros, vuelvo y repito. Por eso, si tú tienes algo contra otro, mejor es que te abstengas. Mejor es que antes de tú venir delante del Señor, pues tú resuelvas con tu hermano que debiste haberlo hecho antes. Y si no, proponte hacerlo a la primera oportunidad. Porque estamos hablando de comunión entre los creyentes. Pero se requiere también de un examen introspectivo de nuestra condición espiritual. Por eso dice en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es necesario que vengan delante de un hombre a confesar sus pecados. Es con el Señor que ustedes tienen que poner sus cuentas al día. Y cuando digo ustedes, me incluyo yo, que tenemos que poner nuestra cuenta al día. Y antes de nosotros venir a tomar la Santa Cena en conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la redención de nuestras almas, debemos estar en paz para con Dios y para con los hermanos, para con los hombres. Es necesario. La Biblia lo dice. Si traes tu ofrenda al altar, dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Dice, porque es necesario que sea así. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y esto para evitar ser juzgados por el Señor. Es una ordenanza para los creyentes. Y es interesante que el Señor nos la entrega y dice, haced esto en memoria de mí. Y cuando lo dice de una manera imperativa en el versículo 24. ¿Qué quiero decir, hermano? De una manera muy cruda y directa. Cuando tú no celebras la cena del Señor, estás desobedeciendo flagrantemente a quien tú dices que es tu Dios y tu Salvador. Porque Él dice, háganlo, recuérdenme, celebrando la cena del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que participaste de la cena del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Piensa, rememora, echa hacia atrás. Tal vez hasta se te olvidó ya. Como si fuera una opción. Bueno, si voy, voy, si no voy, no voy. Si la tomo y no la toma, no la tomo. Un tiempo precioso en el cual nosotros podemos introspectivamente analizar nuestra condición delante del Señor, venir a un arrepentimiento, volver a la comunión con Él, ser uno, un solo cuerpo, junto con su iglesia. Sin embargo, lo menospreciamos. Yo estoy seguro que invitaciones seculares de determinadas personas para que vayan a un convite a su casa, ustedes no se atreverían a rechazarla. Tal vez se sienten mal, tal vez ese día están indispuestos, pero dicen, es que no puedo dejar de ir, me invitó fulano, me invitó sutana, no puedo dejar de ir, es que tengo que estar ahí. Esto no es una invitación, esto es una ordenanza, es más que esto. Es mucho más que esto. Dice, haced esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. Consecuentemente debemos celebrarla. Y esto se va a traducir siempre en bendiciones espirituales. Se va a traducir necesariamente en que nos vamos a ver confrontados con nuestro pecado. Tal vez hace tanto tiempo que guardas ese pecado en tu corazón y es parte de tu práctica. Y tal vez te has acostumbrado a practicarlo. Y no tienes el momento de reflexión en la cual, delante del Señor, entre tú y Él, puedes decirle, Señor, perdóname y ayúdame desde ahora en adelante a no pecar más contra ti, a abandonar ese pecado. Qué mejor oportunidad que cuando estamos acá delante de Él, dándole gracias, celebrando su sacrificio, el que lo abandonó todo, dejó su gloria para venir aquí, para padecer en mi lugar. Que nos demanda santidad, que nos demanda santidad. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque siendo juzgados, aunque no seamos condenados con el mundo, vamos a correr ciertamente
La disciplina del Señor, que puede llegar inclusive hasta quitarnos la vida. Hermanos, ¿perseveras tú en el partimiento del pan en tu iglesia local, en comunión con los hermanos? ¿Lo haces regularmente, perseverantemente? ¿O es que estás tan apegada a tu pecado que no quieres soltarlo y no quieres verte en la confrontación de que tal vez tienes que dejar que pase por delante de ti el pan y la copa, porque sabes que no puedes tomarlo, porque tu corazón está cargado de sentimientos, de adversiones, de dolor, tal vez de ira, o contaminado por la pecaminosidad que sale de nuestra propia concupiscencia y con la cual muchas veces somos condescendientes? La cena del Señor es el lugar especial, el día que la iglesia está congregada, para venir aquí y decirle: Señor, heme aquí, heme aquí. Tú me conoces, despojado completamente de cualquier careta delante de ti, Señor. Perdona mi pecado. Hazme apto para participar de esta celebración. El que no participa de la cena del Señor, sin lugar a duda, que es un ingrato, una ingrata. No quiere agradecer al Señor el sacrificio que hizo en la cruz. Pero queda un punto todavía del mensaje este, porque los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Y después de esto, más Biblia. ¿Ok? En forma individual, en forma congregacional, todo el tiempo, de una manera reflexiva, introspectiva, ¿verdad? Aplicándola en el día a día y predicándola de una manera regular y constante. Porque de la abundancia del corazón, vuelvo y repito, debe hablar la boca. Pero además de esto, en la comunión. No había internet, gracias a Dios, y ya como yo les dije una vez, he estado a punto de decirle a los hermanos que no vamos a seguir pasando los cultos por internet. El que quiera venir, que venga a la iglesia, que tenga comunión con los hermanos, que pueda sonreírse con otros, darle un abrazo, bendecirle, decirle: Dios te bendiga. No lo voy a hacer todavía. Pero decía la semana pasada que es un mal legado que tenemos nosotros de la pandemia. No se preocupe, pastor, yo no voy, pero yo lo veo por internet. Igual, es que no es lo mismo. En internet tienen un menú tan grande y muchas veces eso es tan peligroso porque se ponen a escuchar a quienes no deben y con eso se sienten satisfechos, comiendo comida chatarra en la mayoría de los casos, en vez de venir a alimentarse con sus Biblias abiertas delante del Señor como los debería, chequeando si lo que se está diciendo se corresponde con lo que la Biblia dice. Pero eso fue de la semana pasada. Ahora estábamos en el partimiento del pan, ¿verdad? Y después del partimiento del pan que viene, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué bendición! Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Perseverad en la oración, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago lo dice de una manera más sencilla, dice: la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Ustedes se imaginan lo que puede la oración de una congregación completa. Por lo menos tenemos que decir muchísimo. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Recuerdo cuando inauguraban la sala Joaquín Balaguer en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que creo que fue el presidente Balaguer precisamente que en el momento de la inauguración, hace tantos años de eso, él donó parte de su biblioteca y decía: no, perdón,
Ahora se me cruzaron las ideas. Sí, fue en esa ocasión, cuando inauguraban esa parte, esa ala. Él decía que alguien había dicho una vez que la edición, la puesta en circulación de un libro debía ser un motivo de fiesta. ¿Cuánto más la de una biblioteca? Decía él, ¿cuánto más la de una biblioteca? Estaban inaugurando la biblioteca Joaquín Balaguer en la UNFO. Bien, si la oración eficaz de un justo puede mucho, dice, ¿cuánto más? En dominicano, cuanti más, la de una iglesia completa. Hermano, yo no me pierdo. Yo sé que el Señor escuchó sus súplicas a mi favor. Estoy tan agradecido de corazón a la iglesia y al Señor. Aquí estoy en pie. Estoy en pie. Hasta que Él quiera. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando habla del justo, está hablando de quién, del que el Señor ha justificado, o el hermano en Cristo, del verdadero Hijo de Dios. La oración, hermano, tiene una serie de características que nosotros tenemos que enfatizar. La primera cosa es que la oración reconoce nuestra insuficiencia y, por el contrario, la suficiencia del Dios a quien oramos. No hay nada que manifieste más la humildad en el corazón de un creyente que cuando se postra delante de su Señor. Por eso la oración es el modo fundamental de la adoración. No, que yo adoro a Dios, que levanta mi mano y que ora a Dios. No, inclina tu rostro, inclina todo tu ser y habla con Dios, ora a Dios. Es cierto que la oración tiene sus partes, incluye una alabanza y una adoración, no cabe duda. Pero es el modo fundamental de adoración. ¿Y saben algo? La oración es lo que nos obliga a nosotros a rendirle cuenta a nuestro Padre Celestial. La oración confirma en el creyente verdadero el hecho de que el Espíritu Santo está en él. Porque el incrédulo no puede orar guiado por el Espíritu Santo. Y mucho menos el Espíritu Santo va a interceder con gemidos indecibles a favor de él. O sea que la primera cosa en cuanto a la oración es que cuando nosotros oramos estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo, yo no sé, yo no soy, pero tú sí. Pero tú sí, por eso acudo a ti, Señor. Es reconocer nuestra necesidad, nuestra insuficiencia, pero por el contrario es reconocer el Dios a quien nosotros adoramos, al cual acudimos. Hermanos, la oración tiene la calidad, la capacidad, porque Dios lo permite así, de inclinar el corazón de Dios y mover la diestra de Él a favor de aquellos que oran. Inclina el corazón de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Los hijos vienen a nosotros y nos da trabajo a veces decirle que no, salvo si estamos bajo convicción de que no es lo que les conviene. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Por eso, la oración es la que nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso siempre oramos que el Señor cumpla su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Pedid y se os dará. Santiago es categórico en esto, dice, vosotros codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis, te esfuerzan mucho, dice, están dispuestos a echar para adelante, a llevarse el mundo por delante, dice, pero sin embargo no pueden conseguir. ¿Y por qué no pueden conseguir? Dice, porque no pedís. ¿Y saben por qué? Dice, porque cuando pedís y no recibís, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración, hermano, nos lleva a priorizar los asuntos de la vida espiritual antes que la de la vida material. 4 puntos importantísimos en cuanto a la oración. Reconoce nuestra insuficiencia y la suficiencia de Dios. En segundo lugar, inclina el corazón de Dios a nuestro favor, a favor de aquellos por quienes intercedemos. En tercer lugar,
nos sintoniza con la voluntad de Dios, porque tenemos necesariamente al mismo momento que pedimos decirle conforme a tu voluntad, sea hecha tu voluntad, si es tu voluntad. Porque el Señor lo dijo de una manera muy clara, si pedimos alguna cosa pero conforme a su voluntad, dice sin lugar a dudar que Él nos está oyendo. Y finalmente, claro, que no nos pase como dice Santiago, aquellos que no reciben. ¿Por qué? Porque lo que piden es para gastar en deleite. Sus prioridades son materiales, temporales, no espirituales. Muchas veces hay personas que dicen, porque el Señor me concedió, qué bueno es el Señor que me concedió. Y yo me pregunto, calladito, porque qué sé yo, pero me pregunto, ¿habrá sido Dios que se lo habrá concedido? Porque no teme a Dios. No es un hijo o una hija de Dios. No vive para el Señor. No se ha arrepentido de sus pecados, no ha profesado fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el mundo está bajo el maligno y que el que no es de Dios tiene otro patrón, otro dueño. Hermanos, el cristiano sabe que la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros presentemos de una manera regular y constante, nos presentemos delante de Dios en oración. Dice, orad sin cesar, en todo momento, en todo lugar. Eso es lo que nosotros tenemos y debemos hacer, y debería ser un hábito en nosotros. El hablar con nuestro Señor debería ser un hábito, algo como tan natural, que forme parte de nuestra manera de qué sé yo, de pensar frente a cualquier situación. Señor. Hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba experimentando las bendiciones del Señor en sus vidas. Esta primera iglesia primitiva dice que con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, al Señor le añadía cada día los que habían de ser salvos. Sí, es cierto, tenemos que ir y predicar el Evangelio, pero primero tenemos que, antes que eso, tenemos que revisarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Claro que sí, porque total, quien añade a través de la fe en el Evangelio en Cristo, sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo. Algunos dicen que están orando al Señor por un avivamiento. Yo no. Yo estoy orándole al Señor por una consagración. Una consagración. Que el Señor nos consagre para Él. Que nuestras vidas sean de Él y para Él. Que esta iglesia realmente, el Señor Jesucristo reine, su palabra prime sobre nosotros. Que sea una iglesia de oración, que sea una iglesia de adoración, que con gozo y gusto, sin que haya que empujarlo, querramos dar gracias al Señor por su sacrificio de cruz y aprovechar cada oportunidad para en amor filial y en amor fraternal, pues ser uno en nuestro Señor Jesucristo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan, y el Señor añadía. Yo creo realmente, y ahora ya terminé el mensaje, pero yo creo realmente que el día que el Señor nos considere, comenzando por el pastor de esta iglesia, suficientemente fiel como para encomendarle nuevas almas a su cuidado, al cuidado de la iglesia, Él va a añadir a su iglesia a los que van a ser salvos. O sea que el reto realmente es a ser fieles al Señor, a perseverar hoy, mañana y hasta que el Señor Jesucristo venga. Ese es el reto y esa es mi oración. El Señor los bendiga, hermanos. Oramos, Señor, a ti, dándote gracias por tus gracias y por tu misericordia, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres el dueño de tu iglesia, Padre. Y, Señor, inclinándonos delante de ti para rogarte, Padre amado, que nos bendigas y que no nos descalifiques, por el contrario, Señor, que mantengas tu candelero ardiendo, Señor, y que nosotros podamos, Padre, ser verdaderos
verdaderos, Señor, adoradores, en espíritu, en verdad, en el día a día, perseverando unánimes, Señor, exaltando, honrando y proclamando tu palabra, el mensaje de la gracia, Señor, en Cristo, el evangelio de la salvación, pero sobre todo, Señor, viviendo día a día, guiado por el legado precioso que nos has dado en tu Biblia, Señor, en nuestras Biblias, en tu palabra, Señor. Bendice hasta tu iglesia local, Señor, y llévanos con bien, Padre, y esta noche permite que podamos celebrarte los que tú quieras, Señor, que vengan esta noche, Señor, adorarte y conmemorar, Señor, tu muerte y tu sacrificio de cruz a través de el partimiento del pan, la cena que dedicamos a ti, Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, que te lo pedimos. Amén.